Les saludo con la paz del Señor, amados hermanos, amigos que nos están viendo a través del canal digital Torre Fuerte es Jehová. Hoy 24 de marzo, hoy miércoles 24 de marzo, pues venimos a traerte una reflexión titulada El poder de la demostración. Así es. Para todas aquellas personas que nos están viendo, coméntenos de qué lugar nos están viendo. Saludamos a nuestra amiga Verónica Ramírez Hernández. A todas aquellas personas que ya se están conectando, que Dios me los bendiga. Desde aquí, desde la ciudad de Barranca y desde la nación peruana. Bueno, vamos a iniciar en unos segundos. Vamos a iniciar este programa. Esperamos llevar una reflexión, como le digo, titulada El poder de la demostración. Bienvenidos al canal digital Torre Fuerte es Jehová, a compartir este link, compartan con muchas más personas, para que más personas puedan escuchar la poderosa palabra de Dios. Vamos a orar al Señor para iniciar este programa. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor Jesús, toma control, Padre, en esta hora de este canal, de las redes sociales, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga, mi hermana Verónica. Saludamos a nuestro hermano Ronald Marcelo. Recuerde que este canal no es para debatir, este canal no es para hablar de otras personas, sino hablar de Jesucristo, hablar del Rey de Reyes, Señor de Señores. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a su hijo Timoteo, capítulo 3, versículo 16. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La reflexión del día de hoy se titula El poder de la demostración. Mis intentos de arreglar cosas en la casa suele terminar en pagarle a alguien para que deshaga el daño que yo provoqué mientras trataba de solucionar el problema inicial. Pero hace poco reparé exitosamente un electrodoméstico con la ayuda de un video o un tutorial en YouTube, donde una persona mostraba paso por paso cómo hacerlo. Pablo, el apóstol Pablo, aquel hombre, fue un poderoso ejemplo para su joven protegido, para su joven seguidor llamado Timoteo, quien viajaba con él y le observaba. En plena actividad misionera, el apóstol Pablo fue un ejemplo para el joven Timoteo, que luego llegaría a ser pastor de la iglesia de Éfeso. Desde la cárcel en Roma, el apóstol Pablo escribió: tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos. Eso lo dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 10 al 11. Ahí dice, Pablo le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, tú has seguido todo lo que yo te he enseñado. Tenemos que entender que Dios pone ejemplos a nuestro alrededor, así como Dios usó al apóstol Pablo para enseñar a este joven, a este mancebo, a este jovencito, para guiarlo en el camino del Señor. Además le instó, dice en el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te
persuadiste. Es necesario persistir en la doctrina que se nos ha enseñado para que ellos puedan seguir. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Tú le dices, pero tú persiste en lo que has aprendido de mí, de parte del Señor, y persuádete, sabiendo de quién has aprendido, porque hoy en día hay muchos falsos maestros. Simplemente hay falsos maestros que quieren enseñar cosas que no están en la Biblia. Hay personas que simplemente hablan de Biblia, pero no toman toda la Biblia, solamente se basan en un tema. La Biblia tiene más de 1000 temas para hablar. No solamente de la venida de Cristo, no solamente habla de santidad, sino también habla de muchas cosas. La Biblia es el mayor libro en el cual usted y yo podemos ver. Es para guiar, es para enseñar cómo educar a los hijos, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen ciudadano. Todo eso lo aprendes en la Biblia. Pero es necesario escudriñar la palabra de Dios. Hoy en día es lo que el apóstol Pablo nos enseña y nos dice. Pero tú persistes en lo que tú has aprendido de mí. El apóstol Pablo hablaba de muchos temas cuando él estaba en las iglesias. No solamente hablaba de la venida de Cristo, la cual era primordial hablar de la venida de Cristo, pero también era hablar de otros temas. Y le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde niños los judíos son enseñados en la Torá. Eso es lo que sabemos. Según la cultura judía, desde pequeños a los niños se les enseña que tienen que ser adoctrinados, educados bajo la Torá. Por eso dice Deuteronomio 6. Mira lo que dice Deuteronomio 6. Vayamos a Deuteronomio, Antiguo Testamento, el Shema Israel. Deuteronomio 6. En el versículo 2, porque temas, dice, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y tus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Me entiende? Eso es lo que tenía que entender Timoteo. Él fue enseñado desde su niñez bajo la palabra de Dios, y hoy en día eso es lo que necesitamos. Que los padres enseñen a sus hijos la palabra de Dios, que enseñen el mensaje de Dios desde niños, desde corta edad, para que los muchachos no se desvíen. Es necesario, hermano, hermana que nos está viendo, eduque a su hijo mientras que es pequeño, mientras que está ahí a su lado. Enséñelo, edúquelo bajo la poderosa palabra de Dios. La Biblia demostró la necesidad de edificar, hermano, nuestras vidas en el cimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo nos demuestra. Nos demuestra la necesidad de edificar. Hoy en día mucho predicador no edifica. ¿Sabe por qué? Porque no escudriña la palabra de Dios, porque no se llena de la palabra de Dios. Hay que llenarnos de la palabra de Dios, hay que edificar el pueblo de Dios con palabra de Dios, con mensaje de Dios. Hoy en día mucha gente le gusta simplemente escuchar mensaje enlatado, mensaje que no es de Dios, mensaje simplemente de predicadores motivacionales, predicadores que no son de Dios, amado amigo. Dios nos llama a nosotros como obreros del Señor a edificar a la iglesia bajo el cimiento de la palabra de Dios. Le recordó a Timoteo, a este joven, a este mancebo, que la Biblia es la fuente poderosa. Si no está en la Biblia, no podemos guiarnos. Hoy en día hay mucha gente que se basa en sueños, hay mucha gente que se basa en supersticiones. La gente se basa simplemente en cosas que no están en la Biblia. Pero hoy en día hay que tener mucho cuidado. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Es necesario edificar y que la palabra que edifiquemos esté basada bajo las sagradas escrituras. La Biblia es la fuente poderosa que Dios nos ha dado al hombre para que nos podamos guiar, para que nos podamos conducir de la mejor manera, como dice la palabra de Dios.
la cual necesitamos practicar cada día y enseñar a las personas para que otros que desean seguir a Cristo sigan al verdadero Cristo de la gloria, aquel Cristo que murió en la cruz. Hoy en día el evangelio está siendo predicado, pero un evangelio, simplemente un evangelio simple, un evangelio que no está conforme a las sagradas escrituras. Jesús dijo: tomad mi cruz y seguidme. El ser servidor de Cristo o ser seguidor de Cristo no es que vas a caminar en pétalos de rosas. Hay que caminar en un camino sufrido, en un camino donde hay espinas, donde hay huecos. Pero para eso tenemos la poderosa palabra de Dios para edificarnos en el momento cierto. El ser cristiano es más allá de simplemente congregar, de ir a una iglesia, a un templo, a un local. No. Ser seguidor de Cristo es mucho más, amado amigo. Necesitamos cada día practicar y enseñar a otros para que puedan seguir al Cristo de la gloria, al verdadero Cristo de la Biblia. Demos gracias al Señor por las personas que nos ayudaron a crecer en la fe, aquellos maestros, aquellos misioneros, aquellos pastores que se dedicaron su tiempo. ¿Sabe para qué? Para prepararse, para llenarse de la palabra de Dios. Hoy en día hay mucho predicador, pero simplemente habla de sus motivaciones. Muchos predicadores hablan, ¿sabes qué cosa? De sus sueños, de sus metas, de sus visiones, mas no hablan la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no leen la Biblia, porque no tienen tiempo para leer al autor de la Biblia. ¿Y quién es el autor de la Biblia? El Dios Todopoderoso. Nuestro desafío en este siglo XXI, en este año del 2021, es leer la Biblia todos los días y seguir el ejemplo de aquellas personas que están en la Biblia, de aquellos que practicaron la verdad. Mientras que practiquemos la verdad, enseñemos la verdad, vamos a poder alimentar a otros con la verdad y podremos alentar a otros en la verdad. Tenemos que entender y comprender que el poder de demostración que el Señor nos dio es las sagradas escrituras, la sola escritura. Solo la palabra de Dios tiene poder y autoridad sobre cualquier libro o cualquier pensamiento o cualquier visión o cualquier sueño que no está escrito en la Biblia. Tenga cuidado con esas personas que dicen: he tenido un sueño, he tenido una revelación. Cuidado. Hay mucha gente que piensa que viene de Dios, pero lo que pasa es que de repente dormimos, nos echamos a descansar con el estómago lleno y tenemos sueños, pero no provienen de Dios. Hay sueños que sí provienen de Dios. Dios habla en voz audible y eso yo lo creo. Dios habla a través de los sueños, sí habla, pero tenemos que tener cuidado que no todo sueño es de Dios, que no todo sueño viene de parte del Señor. Tenga cuidado. Y un predicador no se puede estar basando en sueños, no se puede estar basando en predicciones, en visiones que no están en la Biblia, que no están sujetadas en las sagradas escrituras. Tenga cuidado, amigo, de aquellos predicadores, de aquellas iglesias que simplemente se basan en eso. Huye de esas iglesias, sal de esas iglesias que simplemente hablan de visiones, hablan de un solo tema. Tenga cuidado. ¿Sabe por qué no quieren predicar otros temas? Porque de repente se les acaba el negocio. Por eso la palabra de Dios tiene que ser predicar todo conforme a lo que está en la Escritura, hablar lo que está en la Biblia. Por eso el apóstol Pablo nos dice que la Biblia es para edificar y para enseñar, para redarguir. El Señor nos ha dado muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras. Y toda la verdad está basada en las Escrituras. Y podrá decir: ¿pero qué me va a enseñar la Biblia si yo lo sé todo? Hey, amigo, todos los días aprendemos algo de las Sagradas Escrituras. Aprendemos cada día algo nuevo, algo diferente de parte del Señor. No es que tú ya lo sepas todo, yo no lo sé todo. La Biblia, cada día, cuando yo abro la Biblia, me enseña algo nuevo de parte del Señor. Aprendemos ejemplos de hombres y de mujeres que fueron ejemplo en su tiempo y en su sociedad sobre los demás. Ahí tenemos el ejemplo del apóstol Pablo
sobre la vida de este joven, de este mancebo llamado Timoteo. Timoteo vio en Pablo un gran misionero, un gran hombre de Dios, un hombre que llevó a otros lugares la palabra, aquel que se guardó en la verdad. Y hoy en día Dios quiere que nosotros nos guardemos en la verdad cada día. Nuestro llamado en este tiempo de pandemia es practicar la palabra de Dios y enseñar y alentar a otros. No es agarrar la Biblia para criticar, no es para golpear a tu hermano, no es para estar diciendo que esto, que el otro. Este tiempo que Dios nos ha dado es para alentar a unos a otros, para enseñar a otros del amor de Dios, hablar del amor de Dios y decirle que la palabra de Dios es el único libro que nos enseña, que nos educa, que nos lleva al cielo. Mata la tristeza, mata la depresión. La Biblia mata esa depresión. De repente estás en depresión, estás con problemas, estás con dificultades. Abre la Biblia, lee la Biblia, porque ahí está la solución para tu problema. Solo Cristo puede cambiar la vida de un hombre. Nosotros como predicadores no cambiamos a nadie. Eso es lo que tienes que entender. Nadie cambia a nadie. Solo Dios puede cambiar al hombre. Mucha gente piensa que el predicador, porque habla bonito, porque habla un buen mensaje, es el que cambia. No, amigo, el que cambia se llama Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario. Yo no morí en una cruz, quien murió por mí y por mis pecados se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquel hombre, caballero de la cruz, aquel que dio su vida. Recuerda, amado amigo y amiga, que nosotros somos servidores de Jesucristo. Que Dios me lo bendiga, la paz del Señor. Pero sin antes queremos orar por ti en este momento. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Hágase tu voluntad en esta hora. Amén y amén.